riberas de dicha inmortal, las mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver en aquel porvenir, que divisa con júbilo y fiel, más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel, cada santo de Dios gozará, deslumbrante en pureza y candor, del Cordero en pos andará, cantará alabanzas de amor, en aquel porvenir, que divisa con júbilo y fiel, más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel, de mi viaje la terminación, tan feliz no dilata en llegar, efectuando mi transformación, con Jesús para siempre de estar, en aquel porvenir, que divisa con júbilo y fiel, más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel. Buenas tardes a todos, amigos, hermanos que nos acompañan en esta ocasión aquí nuevamente para tener nuestro estudio. Bienvenidos todos, que Dios les bendiga grandemente en esta tarde bonita donde juntos nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias para iniciar el estudio de esta tarde, y vamos a abrir la Biblia ya en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Alexis, Dios te bendiga, hermana Guadalupe, hermana Noemí, bendiciones. Carlos Cerros Pérez, 10 bendiciones. Hermana Chelito y Maurice Dushim, bendiciones. Hermana Mercedes La Rosa también. Todos los que se están sintonizando. Hay algunas personas que a veces no se ven, como ayer la hermana Ingrid, Angélica Ingrid no se vio, pero la saludamos y está allí, allá en Uruguay. Bien, hermana Gina, cuánto gusto tenerle allí, saludarle allá desde Chillán, Chile. Apocalipsis, el capítulo número 12 y verso 17, la palabra del Señor nos dice: entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este pensamiento de la palabra del Señor, vamos a hacer una oración de rodillas para buscar al Señor de esta manera. Vamos a orar, los que puedan arrodillarse. Bendito y amante Padre, te alabamos grandemente, Señor. Muchas gracias por todas tus bondades y las oportunidades que nos das de poder compartir tu santa palabra.
Te pedimos humildemente que ayudes a tus hijos donde quiera que estén, en Chile, en Uruguay, en Perú, en México, en Argentina, y en los distintos lugares donde sintonizan tu palabra, este canal, Señor, que queremos que lleve el sello de tu aprobación y que se proclame tu verdad con poder, con humildad, para gloria tuya. Tus hijos que se están conectando, ayúdales y que tu Espíritu Santo dirija este estudio y llenes nuestros corazones de la esperanza bendita del Señor Jesucristo en su segunda venida. Señor, suple las necesidades de tu pueblo. Los enfermos los ponemos en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que también bendigas a las familias aquí representadas, donde quiera que estén, los problemas que aquejan a cada hogar, los desafíos que se enfrentan. Queremos pedirte soluciones y por fe también la salida a esas situaciones. También te pedimos por nuestra preparación para el cielo. Sabemos que estamos pasando momentos bien difíciles y enfrentaremos otros más, pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes y nos habilites para poder llegar con éxito al reino de los cielos en Cristo Jesús. Quédate, Señor, con nosotros y bendice a todos hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora tan importante. Hermana Belén, bienvenida, como siempre nos da gusto tenerle allí. Erika, hermana Erika, bendiciones. Mari, cuánto gusto tenerte también aquí con nosotros. Mucho gusto, bienvenidos todos a estas conferencias que tenemos cada vez que tenemos señal. Mañana continuaremos, mañana es jueves. Vamos a continuar estudiando cosas importantes de la palabra del Señor. El fin de semana tendremos un congreso juvenil. No sé si hay señal allá, no, creo que no. Es en el campo y si hubiera señal con gusto transmitimos, pero bien, aprovechemos nuestro tiempo ahora para estudiar lo que el Señor nos indica. Hermanos, estamos entrando a la etapa final, a los últimos momentos de las páginas de la historia de este planeta, y ustedes y yo seremos protagonistas de los eventos del contexto del tiempo del fin que destacan la brevedad del tiempo y sobre todas las cosas destacan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde hemos de estudiar un tema de vital importancia para el mundo y para el pueblo de Dios, para despertar y entender todas las cosas que están sucediendo y específicamente qué es lo que nos mueve a poder soportar, ser constantes y ser perseverantes para lograr la victoria en esta lucha y en esta prueba de la vida. Hoy estudiaremos acerca del camino que lleva a la eternidad. La palabra del Señor nos dice precisamente allá en Juan 14, el Señor Jesucristo dijo que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos un proyecto de vida. Así como el cielo propuso que nosotros regresáramos a la Canaán celestial, al Edén, también nosotros tenemos que coincidir con el cielo, sintonizarnos con el cielo para estar atentos y de permitir la conducción que Dios quiere que tengamos de aquí hasta encontrarnos con la eternidad. Acerca de los acontecimientos finales y de los eventos escatológicos de este tiempo, el Señor Jesucristo en el año 31, allá en Juan 13:19, ya hermano Emiliano, Dios le bendiga, ya había comentado palabras importantes a sus oyentes que resuenan hasta nuestros días, donde Él menciona: desde ahora os lo digo, antes que se haga,
para que cuando se hiciere creáis que yo soy. Es importante, hermanos, comprender las palabras tan profundas del Señor Jesucristo, que le dice a sus discípulos instrucciones y consejos, y además les recuerda que ya lo dijo antes, más de una ocasión lo repite, para que cuando esto ocurriere, se hiciere, creáis que yo soy. Creemos en la palabra de Dios, porque desde que fue escrita, que es pura y limpia, y todas esas experiencias del pasado fueron escritas para los que han alcanzado los tiempos finales, para reafirmar nuestra fe y nuestra esperanza. Y una de las cosas que destacan precisamente Apocalipsis 12:17 es el ataque del dragón, el último ataque del dragón. Pero principalmente tenemos que entender que el dragón intentó destruir a Jesús en su primera venida en Belén. Ustedes recuerdan exactamente la historia que encontramos en Mateo y también en Juan, en Lucas, acerca de Herodes y los sabios del oriente, Herodes y aquellos pastores que estaban en Belén y que vieron la estrella, y aquellos que escucharon las voces de los ángeles cantar en el nacimiento de Cristo. Y cuando los sabios de oriente preguntaron a Herodes dónde estaba ese lugar y si sabía acerca del niño, él dijo: vayan y cuando lo encuentren díganme. Pero el Señor envió sueños a los sabios del oriente, que eran paganos, y les dijo que regresaran por otro camino. Cuando Herodes comprendió que no habían regresado y que algo había pasado con esos sabios de oriente que no le daban la información, mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo allá en Belén. Fue la matanza más terrible, y los primeros mártires de Cristo, esos pequeñitos. El dragón intentó destruir a Jesús en su primera venida a Belén, allá en Belén, y el ángel le dijo a José: levántate, toma la madre y al niño y vete a Egipto. Indudablemente lo podía haber matado, por eso huyó. Después de 2 años regresó, y entonces el Señor estuvo tranquilo allá en Galilea. Pero el dragón no se ha detenido, porque esa mención del ataque del dragón está también mencionada en Apocalipsis 12:5, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz al hijo varón, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y entonces entendemos que el verso 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que ese ataque del dragón hacia el Señor Jesucristo, al cual no pudo vencer ni vencerá, quedó estratégicamente para todos los seguidores de Cristo. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra el resto de la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese mismo espíritu todavía se burla, miente a todos los que escucharán acerca de la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos frente a un enemigo peligrosísimo, a un archienemigo que devasta a cualquiera que se descuida, y entonces tenemos que entender que nuestra vida corre peligro y también nuestra salvación cuando usted o yo nos desconectamos de la fuente de vida, perdemos el camino que lleva a la eternidad, que es Cristo Jesús. El enemigo puede obrar y dañarnos. Por esa razón tenemos que conocer un poco al enemigo y saber las estrategias que él ha tenido para perseguir no solamente a Cristo, sino a su pueblo. Ese mismo espíritu todavía se burla y miente y engaña y destruye a todos los que crean en la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, amigos y hermanos, se señala el fin de la era de Israel antiguo y su trágica caída, que fue en el año 31, en el año 34 y en el año 70. Pero así también señala el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Daniel 24,
Mateo 24, son señales mezcladas que tienen que ver con el fin y la caída del sistema religioso judío, y también tiene que ver con el fin del mundo, solamente que ahora lo veremos en grandes magnitudes. El Antiguo y Nuevo Testamento registran la certeza de su regreso, el regreso de Cristo, que es lo que más anhelamos, para reclamar a su pueblo fiel y poner fin al pecado y cumplir su promesa para su iglesia. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Indudablemente, aunque nadie sepa el día y la hora, entendemos que el tiempo está cerca. Dice Apocalipsis 12, 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y lo puse en amarillo porque es importante entender que el tiempo que corre para nosotros es un tiempo breve. El tiempo del ser humano, el que se ha destacado como el tiempo de gracia, no dura más que 6,000 años. De la creación hacia Cristo son 4,000 años. Y de Cristo hacia el tiempo del fin son 2,000 años, y estamos rayando en los últimos momentos de la historia de este mundo. Saludos, hermana Alison, que Dios le bendiga allá en Quillabamba. Hermanos, cuando la Escritura dice que al diablo le queda poco tiempo y viene con grande ira, significa que es escaso el tiempo, no tenemos tanto tiempo. No podemos sentarnos a disfrutar el paisaje de este mundo y a podernos envolver en las fantasías terrenales. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, porque indudablemente la segunda venida de Cristo está a las puertas, y hay una persona, un enemigo distractor que no quiere que nos concentremos en esa segunda venida. Cuando Jesús ascendió por primera vez a los cielos en una nube, el ángel les preguntó a los que estaban observando en Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esa es nuestra esperanza. Este es el camino que nos lleva a la eternidad. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi un cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos, Mari, allá en Juliaca, Perú, y Fermín Espinosa, allá en Cancún. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Así que el verso 16 de Apocalipsis 19 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, los fieles miran los cielos y esperan con gran gozo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo revela sus advertencias, amonestaciones y promesas a los creyentes que venzan, tanto en las iglesias del primer siglo como en la actualidad. Apocalipsis 1:3. Y aquí están las siete promesas que el Señor da a los vencedores para el tiempo del fin, y que lo ha dado en todas las épocas. Dice la palabra del Señor: los que venzan, los vencedores, comerán del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios, que está en medio del paraíso de Dios. A los que venzan,
no sufrirán daño de la segunda muerte. Los que venzan, los vencedores, recibirán el maná escondido y una piedrecita blanca con su nombre nuevo. A los que venzan, los vencedores, serán pilares sobre las naciones que gobierna Jesús con vara de hierro y que recibirán la estrella de la mañana. A los que venzan, esos vencedores, estarán cubiertos con vestiduras blancas y sus nombres no serán removidos del libro de la vida, y Jesús les confesará sus nombres delante del Padre que está en los cielos. Los que venzan se convertirán en pilares en el templo del Señor y tendrán el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y el nuevo nombre de Jesús en ellos. A los vencedores se sentarán con Jesús en su trono. 7 promesas para todas las épocas, juntas en el tiempo del fin. Vale la pena, queridos amigos y hermanos. Abraham Gómez, mucho gusto, mi hermano Abraham. Betty Álvarez, también saludos. Vale la pena perseverar, ser puros, ser limpios, ser fieles, para alcanzar las 7 promesas, y que la última es una de las más maravillosas. La promesa que se le da a esta iglesia del fin. Los que venzan, los vencedores, se sentarán con Jesús en su trono. Hermanos, cuán importante es luchar y poder lograr la victoria a pesar de las persecuciones y tribulaciones que nos toquen vivir en este planeta. Pero ¿qué pasa al que no venciere? Dice Apocalipsis 19, 17 al 21. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballo y sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todos los que no venzan, hermanos, serán parte de esa gran cena donde las aves devorarán esas carnes. La desobediencia, la mentira, el engaño, la indiferencia, la tibieza, la oposición, la soberbia, la arrogancia, la mentira, el adulterio, la sodomía y todas las cosas que no heredarán el reino de los cielos son los derrotados y los que no venzan. Qué triste será para aquellos que, según el verso número 21 de Apocalipsis, mencionan: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Techi, Dios te bendiga. Dinos dónde están para orar por ustedes. Bendiciones para todos. Hermanos, este es el resultado de la desobediencia, de la arrogancia, de la indiferencia y de la soberbia. Por eso dice Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de las profecías y prestan atención a las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. No nos queda mucho tiempo. El tiempo es un momento, es un instante, es muy breve. Después de los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos meses, entendemos que el tiempo es demasiado corto y el ser humano lo juega como quiere, sin darse cuenta que en medio de ello hay un tiempo de Dios, el cual es ahora para tomar decisiones que nos lleven al camino que nos lleva a la eternidad. Por eso, bienaventurado el que lee, el que estudia la Biblia, los que oyen las palabras de esta profecía, los que ponen atención a las cosas que están escritas en ellas, o los que aplican en su vida todos los consejos y principios que el Señor nos da
para prepararnos para la crisis final, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra griega que se usa para apostasía significa deserción de la verdad. La palabra apostasía también tiene un significado que tiene que ver con la confusión del camino, los que se pierden. Hay un solo camino que nos llevará al camino de la eternidad, y el camino es Cristo Jesús. En años pasados, al inicio de la iglesia primitiva, se llamaba a este grupo independiente de su verdad presente en la iglesia apostólica, los del camino. Pero todos sabían que ese camino era los que seguían a Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Cualquiera que deja a Cristo cae en apostasía. El que deserta de su verdad, de lo que es su santa ley, de lo que es el amor a Dios, de lo que es la justicia, la misericordia, el bien que el Señor ha trazado para aquellos que le aman y le darán la vida eterna, todos los que dejan al Padre, todos los que dejan al Hijo y todos los que dejan al Espíritu Santo, caen en apostasía. Los que dejan la ley de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo que si le amamos, guardemos sus mandamientos, indudablemente están vigentes y tenemos que ser leales y fieles, no por temor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquel que le dice que le ama y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Entonces, hermanos, la apostasía significa apartarse del camino, apartarse de la verdad, y es confundirse también en el camino. Entonces el Señor Jesucristo no vendrá hasta que llegue la apostasía y el hijo de perdición se manifieste, el hombre de pecado. Hijo de perdición, esta palabra griega viene de apoleía, que significa ruina, pérdida, destrucción y condenable. Hijo de perdición significa hijo de desobediencia, perdido, arruinado y destruido, y así se le llamó a Judas. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado. Miren cómo surgió el hijo de perdición y el hombre de pecado. Cuando se mezcló el paganismo con el cristianismo, dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía del apóstol Pablo y también de Daniel, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Historia de la Redención, página 343. Con el fin de obtener ventajas y honores mundanos, la iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra, y al rechazar de ese modo a Cristo, fue inducida a rendirle lealtad al representante de Satanás, es a saber, el obispo de Roma. Muy claro. Historia de la Redención, 343. Hermana Marita, bendiciones, qué bueno que está con nosotros. Hermanos, entonces ahora podemos entender quién es, qué es la apostasía y quién es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Cuando la iglesia se unió al Estado, cuando la iglesia se unió al paganismo, entonces al rechazar a Cristo se le inducía a rendir lealtad al representante de Satanás. Representante aquí en la tierra. ¿Quién es? A saber, es el obispo de Roma. Lo que la gente le llama papa, sin saber que es un hombre común, simple y sencillamente. Y por si fuera poco, no es cualquiera, aunque es común, porque es un jesuita, un hombre perverso, desafiante, atacante de la verdad, opositor
al bien y a la ley de Dios, el mismo que es y figura como el representante de Satanás aquí en la tierra, el obispo de Roma. En este momento se llama Jorge Bergoglio, un argentino cuyas cualidades y profundidades oscuras en su ser lo llevarán al cumplimiento de varias profecías en el contexto donde estamos. Sí, indudablemente tenemos que comprender el terreno donde estamos parados, porque indudablemente de esa manera el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido en la Edad Media como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad suprema sobre la Iglesia y el Estado. Historia de la Redención 343 destaca que el obispo de Roma, al recibir los poderes en el año 538, desde el 476, se fue consolidando hasta que tomó el poder. Dios le bendiga, María Victoria, desde microondas. Chichonal, Dios le bendiga, hermana Mari. Entonces, miren, hermanos, hermana Vicky, de esa manera tenemos que comprender que el obispo de Roma es el representante de Satanás. Aquí está. Historia de la Redención 343, y también lo menciona el conflicto de los siglos. Sin embargo, de esa manera el Papa, por el poder que Satanás le da, llegó a ser casi universalmente reconocido como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad suprema sobre la Iglesia y el Estado. O sea, él nunca va a decir, yo represento a Satanás, yo soy de Satanás. Él siempre va a decir que es Cristo. Él va a decir que es el representante de Cristo en la tierra. Él se va a llamar Espíritu Santo. A él se le va a llamar la misma palabra Papa. Es una blasfemia, porque solamente a Dios se le llama Papa. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Ya es el obispo de Roma, el dirigente del Vaticano. Es un presidente más, es un faraón, es un Herodes que está allí. ¿Sí? Gracias, hermana Marita. Así es, tenemos que ser realistas y no estamos atacando a la Iglesia Católica, no estamos atacando a los feligreses católicos, porque hay mucha gente que tiene un corazón sincero. Muchos católicos no están a favor de Jorge Bergoglio. Les molesta y se dan cuenta de la apostasía, pues ese ser ocuparía el lugar de Dios para atacar a su pueblo. Este hombre de pecado y el hijo de perdición, representante de Satanás, el obispo de Roma, hace algunos años, hace precisamente unos 222 años, usó la fuerza, usó la espada, usó el potro, usó el fuego, usó los animales, usó los fierros oxidados, los clavos, la espada, para poder destruir la fe y la verdad que hoy tenemos. ¿Cuántas cosas no vivió el pueblo de Dios en ese tiempo? El pueblo de Dios no vivió en un lecho de rosas cuando el obispo de Roma, que representa hoy Jorge Bergoglio, porque son iguales todos, y quiero decirles cosas reales, los concilios que ellos han hecho de siglos a siglos no cambian, y para ellos todos somos herejes si no estamos unidos a ellos. Por eso tenemos que entender, y he hablado mucho acerca del movimiento ecuménico que nos lleva a la unión de todas las denominaciones. Eso es ilegal, porque el Señor Jesucristo y su iglesia no se unen a nadie, ni a la política, ni a la masonería, ni al paganismo. Si la iglesia de este tiempo del fin se va a unir, que se una a Cristo, al Santo Hijo de Dios. Cuán importante es entender todas estas cosas, amigos, vecinos que nos escuchan y que feligreses del catolicismo o de otra denominación. No debemos ser engañados. El cristianismo es puro, es limpio, es santo, no se mezcla con nada de maldad y oscuridad como ellos lo han hecho. En ese tiempo, los 1260 años, desde el 538 a 1798, al cual hemos repetido muchas veces, aparecen los dos testigos proclamando el Evangelio del Señor,
y presentando la salvación por la fe, las escrituras como dignas y santas que nos santifican y nos conducen como una lámpara. Y entonces la palabra del Señor nos dice allá en Apocalipsis 11: y otorgaré autoridad o poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por mí de sacos de cilicios. Indudablemente, el vestido de sacos de cilicios es un símbolo de pobreza, de penitencia, de austeridad, de persecución, de tinieblas, porque la iglesia, estos 2 testigos que representan a la palabra de Dios, representan la Santa Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, y también representa 2 ungidos, 2 profetas, lo vamos a mencionar dentro de un momento. Saludos, Vivian. Dios te bendiga, esperemos que estés mejor de salud. Hermanos, estos 2 testigos proclaman el Evangelio en medio de tinieblas, vestidos de cilicio, vestidos de toda la persecución que se diseñó en la Edad Media. Al eliminar el detector de errores, Satanás obró de acuerdo con su voluntad. ¿Cuál era el detector de errores? La palabra de Dios, la profecía, la verdad presente. Al eliminar el detector de errores, Satanás obró de acuerdo con su voluntad. La profecía declaraba que el papado pensaría en cambiar los tiempos, y Daniel 7:25, pensaría en modificar todo el sistema para quitar la ley de Dios y menospreciar su verdad y su carácter. Si alguien quiere dañarlos, dice Apocalipsis 11:3-5, hablando acerca de estos 2 testigos, si alguien quiere dañarlos, el fuego fluye de su boca y devora a sus enemigos. Entonces, si alguien quiere dañarlos, debe ser asesinado de esta manera. Y entonces, los 2 testigos representan 2 cosas importantes que conducen a la iglesia hasta el tiempo del fin y la conducirán para el camino que lo lleva a la eternidad. Acordaos, dice Malaquías 4:4, de la ley de Moisés, mi siervo, el cual le encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis encontramos del 3-5 que estos 2 también representan a 2 profetas. El primero es Moisés, el que recibió las tablas de la ley y las presentó al pueblo de Dios. Acordaos de la ley de Moisés. Esa es la invitación de los 2 testigos. Pero luego dice: he aquí te enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran y terrible día del Señor. Aparece Moisés y Elías como los garantías y protagonistas de los que ejemplifican el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque la ley de Dios tiene que ser recuperada. 11, el último verso: y fue abierta una puerta en el templo de Dios, y se vio el santuario de Dios en el lugar santísimo, y el arca de su pacto y los testimonios. Dios revela su carácter. Dios nos lleva hasta su presencia y nos muestra que los 10 mandamientos son vigentes y que nada faltará de la ley, aunque pase todo en esta tierra. Entonces, Moisés representa la ley de Dios y la vigencia de ella hasta los días finales. Pero también aparece Elías. Moisés representa al profeta de Dios, al espíritu de profecía que es Cristo Jesús. Él es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 12:17. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, Moisés trae las 2 tablas de la ley y Elías trae el espíritu de Cristo, que es el espíritu de la profecía. Cuán importantes son estas 2 cosas que representan los 2 testigos. Y estos 2 personajes, les recuerdo, aunque ya hemos hablado acerca de eso, representan a los que estarán con Cristo en los momentos especiales de la trayectoria y del conflicto final. Cuando Cristo, antes de pasar por la cruz, estaba en el monte y recibió una transfiguración, algunos discípulos pudieron percibir la transfiguración, que era la preparación hacia el sacrificio de Cristo y el pacto que haría con todo el mundo. Y ahí estaban Moisés y Elías, uno que representa a los que van a morir, pero van a resucitar.
Moisés y Elías representa a los que vivirán e irán al cielo sin ver la muerte. ¡Qué privilegio para Elías! Pero para poder lograr todo eso tuvo que pasar por gran tribulación, una gran apostasía, pero se mantuvo limpio, y así será aquellos que están reconocidos en el libro de Apocalipsis como los 144,000, que son los que siguen la verdad, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es una cualidad muy bonita que me gusta mencionar. ¿Cómo saber si somos parte de un grupo de la verdad, de un pueblo especial que sobre la gran tribulación? ¿Quiénes son aquellos que han pasado por gran tribulación? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¡Qué maravilloso! Es tener esta experiencia ante los acontecimientos que están imperando en el planeta. Necesitamos nosotros entender que representamos a los dos testigos, porque tenemos que levantar el estandarte de los 10 mandamientos y tenemos que levantar el espíritu de la profecía, la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, la Biblia y el espíritu de profecía. Por eso es importante entender que la guerra se enfatiza precisamente en los que guardan la ley de Dios, en los que temen a Dios y le obedecen, y en aquellos que se destacan con la luz profética que nos llevará al camino que nos lleva a la eternidad en Cristo Jesús. Y entonces dice Malaquías 4, 5 y 6 acerca de Elías: y él restaurará los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos a sus padres, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. Cuán importante es el ministerio que tenemos, hermanos. El mensaje que tenemos, que es la verdad presente, es un mensaje de restauración, no solamente y reconcilia con Dios, para que estando en paz con Él nos reclame como sus hijos en Cristo Jesús. Esta es la justificación por la fe, y eso lo tenemos en Elías. De paso, en Elías también tenemos el derramamiento de la lluvia tardía, porque es el espíritu de Elías que recibió Juan el Bautista. Así que somos el tercer Elías que es mencionado en la profecía. Elías, y luchando con los profetas de Baal ante la perversa Jezabel, que destruyó el santuario y la adoración a Dios, y por el tan sencillo pero apocado Acab, que se dejó llevar por su mujer pagana, ¿sí? Y entonces aparece Juan el Bautista, que reconoce como más que un profeta, que era el precursor de Cristo, que el mismo Señor Jesucristo traerá el espíritu de Elías. Es el segundo. Pero precisamente nosotros, hermanos, estamos representados. Nosotros representamos no solamente a los ángeles, primero, segundo y tercero, sino también que representamos a los dos testigos, quienes vamos a levantar los estandartes del Señor en el tiempo del fin, con la ley de Dios y el espíritu de la verdad presente. Trabajo, el carácter del Padre a través de su santa ley y la obediencia, que fuimos creados a imagen y semejanza en el carácter de nuestro Padre eterno, que Cristo Jesús ello. Hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora, dice la Escritura, y vi a los 7 ángeles de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró en el altar sosteniendo un incensario de oro, y le dieron mucho incienso para que pudieran agregarlo a las oraciones de todos los santos en el altar de oro que estaba delante del trono. Así que las trompetas figuran hacia adelante, y los sellos ya pasaron, pero el Señor hace un llamado especial en este tiempo del fin, y las trompetas vuelven a sonar. Apocalipsis 8, 1 al 3. A medida que se desarrollan estos juicios de trompeta, vemos que otra cosa necesaria viene del cielo, que debe suceder antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Silvita, que Dios me la bendiga, que esté muy bien, qué bueno que está con nosotros. Y hermanos, entonces, de los dos testigos que culminan en 1798,
los mensajes, se abre la puerta en el cielo, se destaca la ley de Dios, el santo sábado, el oficio del santuario celestial, se forman los hitos del tiempo del fin, los hitos adventistas, y entonces el Señor empieza su juicio investigador de los muertos, de los vivos, y empiezan a sonar las trompetas, y a medida que se desarrollan estos juicios de trompeta, vemos que otra cosa necesaria viene del cielo que debe suceder antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Granizo, fuego, humo mezclado con sangre serán arrojados del cielo a la tierra. Cada juicio de trompeta aumenta en intensidad. Dios envía a esos habitantes de la tierra restantes. Y dice el verso 1 del capítulo 8 del libro de Apocalipsis: cuando el Cordero abrió el último sello, hubo silencio en el cielo por casi media hora. Conflicto de los siglos, la página 698 a la 699 destaca el momento del silencio en medio de los últimos momentos del juicio antes de la segunda venida de Cristo con las trompetas. Pronto aparecerá en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa. Una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. ¡Qué hermoso momento! Y quiero decirles algo, hermanos, muy importante. El tiempo corre tan rápido que pronto estaremos ante la presencia del Señor. Apocalipsis 13 nos muestra la plataforma glorioso cuando hemos de escuchar la trompeta final. Apocalipsis 13 habla de las dos bestias. Esta bestia que tuvo una herida mortal en la cabeza y luego sana, que es la supremacía papal número 1, de la que ya hemos mencionado de manera abundante y de manera, Dios te bendiga, Fabiola Gallardo, hermana Betty, Dios le bendiga. Hemos mencionado bastante que es importante la historia que nos revela y que nos actual. Apocalipsis 13 destaca con esa bestia que tuvo una herida de muerte, una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. 1929, Benito Mussolini le da al obispo de que actualmente se Vaticano, es poderosa, pequeña, que figura en Daniel, el capítulo 7, como el cuerno pequeño. Este mismo poder es el que hoy se estará manifestando y se estará levantando porque su herida fue sanada. Bestia que sale de la tierra con cuernos de cordero, pero que habla como ellas dos en Apocalipsis 13 destacan el cumplimiento final que está a nuestra vista. Ellos establecen una sociedad efectiva en la que debe tener una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender. Viene todas estas situaciones, si quieres ya, este texto escatológico. Estamos ustedes y yo, amigos, hermanos, hermanas que nos están sintonizando, nosotros seremos testigos de este desenlace final que destacarán las dos bestias de Apocalipsis 13, Roma, con el obispo de Roma, y en los Estados Unidos. Pronto veremos este desenlace y hay un evento importante en nuestros días que se destaca como algo muy interesante que hay que ponerle atención. Las elecciones en el mes de noviembre, dentro de 2 meses, nos dirá mucho acerca de los acontecimientos que vendrán y los eventos que destacan al final
con relación al poder, para poder comprar o vender, y ponen una idea. Esta marca es número de hombre, porque el hombre fue creado el sexto día, y son tres poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta, que en su conjunto forman la ciudad final de Apocalipsis, al estatus mundial por poco tiempo, pero vemos una forma de identificación universal, una forma de controlar, una forma de poder hacer esclava a la humanidad y apartarla de la misericordia de Dios y de la voluntad. Amigos que pero lo menciona en el sentido que es una forma de identidad, no es otra cosa, y tiene las siglas de su patente 666, la tiene. ¿Sabes, Norma? ¿Ah? ¿Se fue o qué? Se ve aquí en la pantalla. Ponle en la camarita, pícale otra vez, ahí está la camarita. Bueno, entonces, hermanos, esto de la vacuna, que es una vacuna A, es nuestro código de identidad para Dios, pero ahora ellos van a querer interferir. Ya luego hablaremos acerca de la importancia. Será alterado y ellos podrán controlarlo y van a hacer que todos sean obedientes al sistema. Satanás es tan perverso que hará todas estas cosas para poder mostrar. Hermanos, si ustedes ven entonces encontramos que nadie podrá con esa potencia mundial, solamente la. Tienes que abrirlo porque tienes que, se ve hasta, ¿seguro? Sí. Bueno, esperamos que sí. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que comprender que Satanás está usando la tecnología, está usando la educación, está usando la política y va a usar la religión para poder establecer sus parámetros para el último gobierno y destruir lo que queda en el tiempo del fin. ¿Cómo está dónde está la? Gracias, Vivian. La vacuna es un atentado contra los derechos de la salud de la humanidad. La vacuna es un control prácticamente, y saben que acá es una vacuna universal y es obligatoria. Eso da a entender. Han visto la forma de cómo un control pacífico, pero ahora con esta pandemia, esta plan más hacia coartar la libertad de conciencia, porque los que van a asistir a los que están acostumbrados a los templos, porque nosotros nos reunimos en casas, los que van a los templos, la mayoría y la población son de la tercera edad. Esa población de las congregaciones de diversos lugares. ¿Qué pasó? Explícale a la persona que no se está cortando aquí, es ganso, porque ese
que se corta mucho. Aquí no se está cortando la señal, hermana, no sé. Quizás su teléfono para que no se le corte, para que recupere la, la señal. Entonces, hermanos, miren qué va a pasar en las distintas. ¿Qué sentido? Miren, son viejos en la verdad. Entonces, la verdad, mentalidad y tienen costumbres, congregaciones, entonces no se forma el liderazgo que sustentará esta verdad en años adelante. Entonces, ¿saben qué están haciendo? Están destruyendo la fe. Están, según el conflicto de los siglos, de acuerdo a Apocalipsis 13, están acabando con la poca libertad religiosa que había. Se acabó. ¿Sí? Puedes convivir, no puedes confraternizar. Acabó. Y entonces es de también en Latinoamérica, en África, se ha mencionado que la vacuna es universal. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciese matar a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera. 166 que figura la iglesia. En varios de sus documentos ha mencionado que al haber cambiado el sábado al domingo, esa es su marca de autoridad. ¿Qué pasó? Dice que se está cortando mucho, pero pues ¿Pero quién? ¿Varios lo dicen o...? ya dos personas, Lana y Alexis Bres. Aquí no se está cortando, hermanos. Vivian, aquí no se está cortando, está bien la señal, está muy bien. Debe ser allá, disculpen. Así que reinicien su teléfono, porque si fueran todos los demás hermanos que se les estuviera cortando, o aquí se estuviera yendo. Pero bueno, también entendemos que hay mano negra por ahí. Dios te bendiga, hermana Sara. Muy bien. Alexis Bryce. Nos dice dónde está, hermana. Dios le bendiga. Entonces, hermanos, esa marca no es otra cosa que el cambio del sábado al domingo, porque que tenía que ver con el sumados da 666. Eso lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero lo mencionamos porque hay personas nuevas que no han visto quizás esos temas, pero Marisela, Dios le bendiga. Sí, ¿por qué no reinician, hermana Blanca? Reinicia el teléfono. Reinicia el teléfono y puede estar moviendo algunas cosas para que no escuchen. Hay que ponerse en oración en el corazón. Hermanos, eso es el 666. Número 666. Vi otro ángel descender
y la tierra fue alumbrada de y es hecha habitación de demonios y guarida de todo. Indudablemente, hermanos, Boanerges, Dios te bendiga, donde quiera que estés. Hermanos, Satanás usará los poderes de la tierra para poder atacar la ley de Dios y al pueblo de Dios que la defiende. Van a atacar fuertemente en el cuarto mandamiento. Eso es breve, por eso hay que saber perseverar y con paciencia esperar. Caída es nos va a querer condicionar, nos va a querer acorralar, nos va a querer arrinconar, nos va a querer que pronto veremos la caída de la y aborrecible. Y hoy participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. Hermanos, aquellos que estén en Babilonia, miren lo que dice el comentario de la sierva del Señor. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue las corrupciones que han estado introduciéndose de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Entonces llegan a ser Babilonias porque sus organizaciones se corrompieron y estas constituyen desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez. En que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, hasta que se hunda en materia seguirán pisoteando uno de los que consideran sagrado. Satanás se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Cuando usted escuche, es que esos son disidentes, es que esos son reformistas, es que esos son fanáticos, es que estos son extremistas. Cuidado, porque si a esos a los que están acusando viven a la ley y al testimonio, es que ahí esté la verdad. Y ya no en ninguna corporación, en ninguna institución religiosa grande. Conforme vaya siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo, una de las llaves, ¿sí? Poner atención sin que esto implique que te vas a quitar de donde estás. Abre el ojo, ábrete tu ¿sí? mente. Sí. Desprestigiando y sacando de la manga lo que no es. Esto es para beneficio de todas las denominaciones.
conforme, miren algo muy importante que voy a repetir, se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desde a los grupos independientes que están haciendo y tratando de hacer lo correcto y lo mejor y saliendo del paganismo, de la apostasía que está en todas las organizaciones. No somos nada cuando se... Así como los dirigentes judíos crucificaron a Cristo rechazando la verdad, actualmente los mismos sucede con los dirigentes actuales que al rechazar la verdad vuelven a crucificar a Cristo Jesús y por esa razón serán condenados. Y hacia su pueblo. Esto es increíble. Como la profeta de Dios ya sabía está cuando este espiritismo vaya siendo aceptado en las iglesias, irán la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Ahí se esconden, precisamente como un club social. Hagan de cuenta que a veces van a las congregaciones y a los templos como si fuera un spa, y ahí para desarrollar la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo aquí está la cita, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Por eso es necesario que algunos nos sacaran o saliéramos a los tamborazos. Felicito a aquellos que no necesitan salir por expulsión ni por junta, sino porque le dan las gracias a esa organización. Recuerdo a varias congregaciones como la Iglesia del Bosque, Paseos del Bosque en Tuxtla Gutiérrez, que el grupo de ancianos, toda la iglesia, fueron a darle gracias al pastor. Dijeron: usted es nuestro amigo. Por favor, pastor, le dijeron, ya no es más nuestro pastor. Ahora nuestro pastor es Cristo Jesús. Se quedó triste, desesperado, enojado, porque aquellos que tenía con... Y recuerdo al hermano Antonio Vargas, que quizá esté conectado, cuando fuimos allá y se destacó la iglesia y se separó de la conferencia. Al hermano Antonio de todo lo que tenía que decir, lo hizo así y empezó a llorar el pastor. Pues posible que pase, y lloramos, me dijo el hermano Toño, y con todo el llanto le dijeron: pastor, gracias por todo, que le vaya muy bien. Ni siquiera se doblaron por el llanto. Había un aprecio aparente, porque después los empezaron a perseguir. El mismo que lloró se llenó de enojo. En fin, hermanos, Babilonia ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella, pero Dios tiene un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del y que no tengan parte en sus pecados que saldrán.
y muy pocos pastores, por cierto, dice ayer. Hermana Zule, cuánto gusto que esté aquí. Oramos por usted y por sus ojitos, porque la operaron. Queridos hermanos, dormidos la gran mayoría, y algunos serán llamados a salir, y dice la sierva del Señor, hará con obreros laicos. La iglesia empezó con laicos en grupos pequeños. Hay que entender, ha sido infiltrado todo sistema de organización y de los hombres, sino depender directamente de nuestro Señor y Salvador Jesús. Deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte. Trabajar desde afuera, no dicen, yo estoy aquí adentro, no se puede. Es un sistema que ya está controlado, que está hecho ecuménico. Tenemos que separarnos de todas las asociaciones religiosas, de las diócesis, de todo sistema, de toda oficina, de toda... No pudo él cambiar. Aceptará a Cristo. Satanás trabajó viendo hacer. Y entonces los que se queden allá, hermanos, los que no quieran salir, que es una decisión personal, pero el Señor nos dice que salgamos. Esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje unidas al mensaje del tercer de los siglos, la página 590. Terrible será la crisis a que decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, según Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo, el domingo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Al final, y dice Conflictos de los siglos 590, por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. La ordenanza humana recibirá la marca de la bestia. Noten bien cómo vienen las cosas. Mucha gente piensa que ya solamente cuando se establezca el domingo eso es la marca, pero cuánta gente hoy pisotea la ley de Dios y la menosprecia. Y ya entonces este es el caldo de cultivo para aquellos que desde hoy no quieran obedecer humildemente el que pisotea. Recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 y 10.
presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Fíjense bien. Vamos hoy ante lo que viene antes de que venga. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Los que no saben conocerán esta verdad y entonces tomarán la decisión. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo esta verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no deja el resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. De la predicación fuerte en relación al tercer ángel, porque entonces la tierra será llena de su gloria y después viene el llamado a salir de Babilonia. Tenemos por pregón dentro del mensaje del tercer ángel que llena la tierra con la gloria, el cuarto ángel sábado entonces será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido cuando esta piedra de toque le sea aplicada a los que no le sirven. Mientras y en oposición al cuarto mandamiento, observancia del verdadero día de reposo sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Hasta ahora se ha sólido considerar a los predicadores de la verdad del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Son extremistas, son reformistas y hermanos, no importa cuántas etiquetas nos pongan, si quieren que nos pongan una más, pero no callaremos la predicación a la cual hemos Elías, como Juan el Bautista, como Isaías del Señor tienen el precio de su sangre. La gente popular. Como mero alarmistas, sus predicciones de que la intolerancia la iglesia y el Estado se unirían en ese país para absurdas y sin fundamento. No, es que ese mensaje todavía falta mucho. Ese mensaje del tercer ángel no es así. Hermanos, todas estas citas vienen a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Conflicto de los siglos 591. Este mensaje va a ser menospreciado, va a ser atacado. En la Edad Media, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Fíjense. Y no gustan de la verdad. En la iglesia presbiteriana, con los mormones, metodistas,
mismo día. Pero los hombres de Pura quieren que les cuenten quita para que se arrullen, que les pongan música viva para que se muevan. Bueno, se acabó la religión verdadera. Y ahora material y inviten a cualquier persona a un teatro, lo llenan si hay un concierto musical y si llega un gran predicador que solamente les habla del amor, el amor, el amor, el amor, el amor y los deja peor y no los ama. Porque Dios al que ama disciplina y si amamos a alguien le decimos la verdad. Muchos reformadores, fíjense bien, estamos por concluir. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados decir más que nuestras palabras. Y creo que es importante el testimonio, pero muchos reformadores, dice aquí, al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero ¿qué pasó? Yéndole a censurar los pecados. Se desbocaron. Vino el Espíritu Santo y entonces cuando a Elías le dijeron, tú eres el que perturba a Israel, Elías dijo, no, principal pecadora y pervertida de la sacerdotisa de Baal, el terrible. Entonces, ¿saben una cosa? Posiblemente nos veían tranquilos, pero es la obra, Dios la dirige y Él es el que nos despierta. Y he conocido a varias personas que nunca pensaron que iban a hablar fuerte de este mensaje hasta que salieron de la organización. Porque estaban sentados en su banquita disfrutando, hasta se dormían ricamente, dicen ellos, en su zona de confort. Pero cuando fueron expulsados y sacados, como que dijeron, ¿y ahora qué sucede? ¿Y ahora qué hacemos? Y cuando empezaron a estudiar el conflicto de los siglos allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, descubrieron que había un mensaje. Pasó en Estados Unidos, eso pasó aquí en Pichuca. Las sedes principales donde había más indiferencia, más tibieza, el Señor llamó a sus hijos. ¡Qué bendición! Nosotros, hermanos, somos adventistas también. No hemos apostatado como dicen los líderes para que no escuchen. Damos la justificación por la fe, nos congregamos cada sábado, predicamos el mensaje de los 3 ángeles, tenemos los pilares. Cambian cada 5 años, sino con el Espíritu. Babilonia y también los de la iglesia, y tratamos de vivir ya no con un jefe visible. Hacemos agenda, oramos cuando vamos a servir a las iglesias. Sistema humano y los métodos humanos caerán. Sigamos los métodos de Cristo Jesús. Y a mencionar cosas de la verdad. De proclamar las declaraciones terminantes
mucha claridad. Se vieron sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor le ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Conflicto de los siglos 500. Funestos y espantosos. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será de estaciones conmoverán al pueblo, miles y admirados y confundidos a sus hijas que se unieron en el ecumenismo. 593. Y hermanos, concluyamos aquí. Hay mucho más que decir y hacer, pero entendamos corazón. El Señor que dice allí: si alguno oye mi voz y abriere la puerta del corazón, dice la sierva del Señor, entraré a él, cenaré con él. Los compromisos que no podemos depender de un sistema, de una junta directiva, de una junta de asociación. Tenemos que depender directamente. 3:9, el Señor no repite paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Judas 1:14 nos habla acerca de lo que hemos hablado. Santos millares. Y dice Hebreo: y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo está a las puertas de la corona de la vida eterna. Cristo viene pronto. Que el Señor nos ayude. Estamos en pleno campo de batalla. Nos ayude. Para finalizar, vamos a cantar Viene otra vez nuestro Salvador. Viene otra vez nuestro para reinar con poder. Su fiel iglesia siga. Gloria al coronar el Rey. Gloria, gloria.
otra vez. Oh, si ya oh, si ya fuera hoy. Todos por su Señor, estas glorias llegarán. Gloria, gloria. Gloria, Cristo viene. Debiera hallar si regresara hoy. Todos cada señales hay, en el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Darle rey. La senda preparar. Gloria, gloria. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor. Este es el mensaje de Esmeralda Cruz. Sí, debí hablar de ello. Esmeralda es la que están recibiendo estudios. Hermana Esmeralda, con mucho gusto vamos a orar por sus estudios. Sabemos que la bendiga grandemente. Hermana Clara Plantini. Aarón Castillo, Dios te bendiga allá en Edmonton. Y vamos a orar por que sí, por Samuel, por su salud. Vamos a orar por Permanente de Lima, Perú. Sí, América. sí, ella es la hermana Guadalupe. Muy bien. Alexandra, que se está preparando para el bautismo. Claro que sí. Y muy bien. Esperamos que ese técnico y dar gracias al Señor por sus bendiciones hasta este momento. Eterno Padre y bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, por todas tus bendiciones, porque a pesar de toda la crisis que viene, todos los problemas y desafíos, si somos fieles, tú estarás con tu pueblo. Ayúdanos a entender y a ser humildes y obedientes a tus mandamientos.
Permite, Señor, te pedimos por aquellos que todavía están en distintas organizaciones y que los están controlando, sus pastores, sus líderes, sus profetas, sus ancianos, sus reverendos, sus sacerdotes, que esos corazones sinceros pronto, Señor, puedan abrirse a tu llamado. Ayúdalos, Señor, y permite que lleguemos a esos corazones para que tu Espíritu Santo los traiga a los pies de Cristo y que los lleve por el camino que va a la eternidad. Pedimos por tu hija Esmeralda Cruz, allá en Suazua, Nuevo León, por las 3 personas que están recibiendo estudios. Ella está trabajando bastante, bendícela, acompáñala. Por la hermana Clara Piantini, donde quiera que esté, te pedimos también que bendigas a Vivian por su salud. Estamos pidiéndote por ella, todo. Por Alexandra, por Katy, por Sergio. Vamos a orar por Samuel también y por su salud. Claro que sí, Mari. Señor, te pedimos por Alexandra, que se prepara para el bautismo, por Emira en México, Arturo también, Candy, por Lila, por nosotros aquí en Pichucalco. Pero también te pedimos por el remanente de América, la hermana Guadalupe pide por ello, y por la petición de nuestra hermana Alison, por el joven Caleb. Amado Padre, cuántas cosas tenemos en mente y corazón. Te pido por tu hija Zule, allá en Isla Veracruz, que está recuperándose de la operación en sus ojitos, en su ojito, y que pueda sanar pronto y esté bien. Bendice su proyecto de vida para el campo también. Los hermanos que están saliendo de las ciudades, Señor, dirígelos, ayúdales, anímalos, fortalécelos en medio de las dificultades, que puedan ver tu mano poderosa. También ayúdanos aquí en los planes que hay de la salida al campo. La hermana Irma Ugalde, que ha batallado bastante con lo de la salida y no le apoya a su familia. La ponemos sí, quien ha despertado este mensaje. Por Herminio Alcudia en Toluca también, Señor, bendícele grandemente. Por tu hijo en Tecolutla, nuestro hermano Teodoro de Tecolutla también, que está despertando este mensaje. Por los distintos hermanos, la hermana Nori Ramírez allá en Lima, Perú. Por los hermanos de Argentina y de toda Latinoamérica que se han conectado. Protege y bendice a todos tus hijos. Y Señor, que esta verdad nos haga sencillos, humildes, pero nos dé fortaleza y nos llenes de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad y para cumplir la misión que nos has dado aquí en la tierra, de levantar los estandartes de tu verdad, de tu santa ley. Llévanos y condúcenos a la eternidad a todos. Pedimos tu bendición hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Estaremos nuevamente a las 7. Mañana inviten a otros hermanos y compartan todo este material para que la gente vaya despertando.